las más divertidas para mí no eran ni las de legal, ni las de compliance, ni todo lo obvio, sino más vale la parte como multicultural. Nos explicaban desde cómo se sentaban los ejecutivos japoneses en una reunión, en qué lugar de la mesa, completamente lo opuesto a lo que haría un argentino. Iba a tener bastantes personas a cargo. Y eso se romantiza un poco antes, cuando uno es más chico, que le parece que es genial. Que el liderazgo, que acá es el crecimiento. ¿Cuántas veces en la vida me va a pasar que tenga la oportunidad de armar un banco desde cero en Argentina? Y decidí aceptar ese desafío. ¿Cuáles fueron ahí las mayores barreras, si querés? Barreras, desafíos o aprendizajes que tuviste con esta diferencia de culturas. Tanto igual te pregunto, en tus experiencias pasadas, o sea, pasaste un banco americano, japonés, chino, ¿cómo fue ese... Y argentino. Y argentino, tal cual. Bienvenidos a un nuevo episodio de Papeles al Día, un podcast de Complif. Soy Camila Alfie, Head of Partnerships de Complif, una plataforma que automatiza procesos de compliance. Hoy tengo el agrado de presentarles a María Mercedes Solano. Mechi, buenas, ¿cómo estás? Buenas, gracias por la invitación, bárbaro. Espectacular. Bueno, Mechi, un poco, si querés arrancar contándonos de tu historia, sobre tu trayectoria en general, qué estás haciendo ahora, qué has hecho en tu historia profesional. Sí, mira, primero, yo soy del interior, de General Villegas, no soy porteña. Entonces me vine a estudiar Derecho y después me quedé acá. Y casi toda mi carrera como abogada trabajé en entidades financieras, más que nada. Pero te diría que mi primer trabajo en un banco fue a través de la universidad, en una pasantía, que fue en Banco Colombia, que estaba armando el equipo de legales ahí. Que todavía tengo grandes amigos en ese banco. Creo que era el año 2003, yo era estudiante y era pasante, y bueno, hacíamos de todo un poco. Y bueno, después me recibí, quedé como abogada in-house en el departamento, en el equipo de legales del banco. Y el negocio era más vale doméstico, tradicional, con clientes en general, personas humanas, y todas transacciones locales, por así decirlo, ¿no? Con un segmento de clientes, más que nada en ese momento, jubilados, pensionados, y todas personas humanas o pymes. Y bueno, ahí trabajé varios años como pasante y después como abogada interna en el banco, y como que empecé a estudiar y a entender toda cierta normativa del Banco Central y de defensa del consumidor y muchos temas legales y de compliance que tienen más que ver con banca retail, ¿no? Que era el foco de conflicto en ese momento, y creo que hoy tienen todos los bancos retail o los grandes. Y bueno, estuve varios años ahí hasta que me llega una oportunidad de irme a trabajar en un estudio jurídico, que generalmente este pase no se da, es al revés. La gente de los bancos en general no se va a otro banco, o no sé, o se va a vivir afuera, pero a un estudio jurídico es medio raro, porque las condiciones son menos favorables en general. Entonces, cuando yo le conté a mi marido, que era mi novio en ese momento, que me iba a un estudio jurídico y bla, bla, es como que está loca, o sea, nadie hace eso. ¿Por qué te querés arruinar así? Tal cual. Y bueno, yo estaba muy contenta porque en realidad lo que yo quería era como ampliar un poco mi experiencia, y era como el momento de hacerlo. Yo creo que tenía 20 y pico de años. Y digo, bueno, lo tengo que hacer ahora, porque si no, de más grande uno como que se queda más posicionado en un lugar y es más difícil cambiar. Entonces ahí tomé la decisión de irme a trabajar a este estudio jurídico, que te diría que fue una de las experiencias profesionales más importantes, porque teníamos más que ver con clientes internacionales, transacciones internacionales. Hubo un momento de los 2000 que hubo bastante M&A en Argentina, entonces como que tuvimos la suerte de poder acompañar ese proceso del país.
meterme un poco en lo que era mercado de capitales y sobre todo transacciones más internacionales que yo no estaba acostumbrada a lidiar con eso en el banco donde trabajaba antes y de tener clientes no sé, tuve clientes chinos, italianos, irlandeses, americanos, qué sé yo, de cualquier lado. Y eso me parecía como que me gustaba el tema de trabajar con gente de otros países, como me parecía interesante. Y luego me llega la oportunidad también de ir a trabajar siguiendo con la vinculación con gente de otros países. Me llega la oportunidad de ir a trabajar como abogada in-house, como legal officer a Bank of Tokyo Mitsubishi, que ahora la razón social es MUFG porque justo cambió, pero en ese momento se llamaba así. Y nada, pasé de un mundo, de un estudio jurídico donde es una vorágine completamente distinta y un nivel de muchísima competencia a un banco japonés que me encontré con una organización muy prolija, todos los prejuicios en muchos favorables, me refiero que yo me imaginaba esa organización, los comprobé. Y empecé a entender un poco más de cultura japonesa para trabajar en esta organización global. En ese sentido nos daban capacitaciones afuera y acá, y las más divertidas para mí no eran ni las de legal, ni las de compliance, ni todo lo obvio, sino más vale la parte como multicultural. Nos explicaban desde cómo se sentaban los ejecutivos japoneses en una reunión, en qué lugar de la mesa, completamente lo opuesto a lo que haría un argentino. La persona más importante se sienta más lejos de la puerta y cruzado, o sea, de la forma más difícil de salir, ahí va la persona más importante y llega primero, y seguramente 5 minutos antes de que empiece la reunión. En Argentina es al revés un poco, bueno, en el mundo occidental, o sea, la persona más importante llega último sobre el pucho, se sienta en la cabecera. Claro, y es el primero que se va y bla, pero bueno, acá todo ese tipo de cosas las fuimos aprendiendo, cómo son las reverencias en términos de saludos, cómo ellos saludan a diferentes personas. Una cosa es saludar a un embajador o a un ejecutivo de otra compañía, cómo se saluda a los clientes. Bueno, todo eso tenía una explicación atrás. Interesante. Es muy interesante. Y cada vez que nuestros colegas de otros países con los que estábamos, de todo el mundo básicamente, pero más que nada del continente americano, se reían porque mientras tomábamos el curso estábamos todos así como diciendo sí, es tal cual, sí, es tal cual. Eran todas cosas que nos pasaban, pero nosotros no sabíamos muchas razones de por qué eso sucedía así. Y eso estuvo buenísimo y es muy interesante, y también te permite conocer más a los otros y comunicarte mejor, como que entender un poco más las cosas. Y bueno, ahí estuve varios años, como 5 años creo, y todavía sigo teniendo contacto con un montón de gente de esa organización y de colegas de otros países. Con los que entablamos buena relación y cada tanto nos vemos, si uno viaja para acá o yo para el lugar donde ellos estén. Fue buenísimo. Sobre todo viajar y conocerte ahí en esos trainings y demás estaba muy bueno. Gente que venía desde los reguladores en Estados Unidos, ¿no? Era muy interesante porque el headquarters para el continente americano estaba en New York. Por eso íbamos más allá, digamos, que a otro lugar. Y bueno, cuando lamentablemente el banco tenía muchísimos años en la Argentina, como 60 años, y se veía venir que la operación estaba bajando muchísimo y que era posible que el banco limitase bastante sus operaciones acá. Entonces me llegó la oportunidad de trabajar a JP Morgan. En ese momento estaban en una etapa de súper crecimiento, porque creo que en ese momento éramos 2.000 empleados y ahora son 4.000 más o menos. O sea, creció un montón y yo justo entré en
en ese momento, sí, en ese pico. Y bueno, entonces decido irme al JP Morgan porque me parecía que estábamos mucho más activos, ¿viste? No tan esperando que la Argentina cambie. Porque esa esperanza la tenemos todos, pero tampoco hay que poner tantas fichas en eso, ¿no? Entonces dije, este es mi momento, vamos para ahí, y estuve casi 2 años en un lugar completamente distinto al mundo japonés, ¿no? Una cultura muy de... Yo como que tenía como winning culture, como que mucho más competitiva y muy focalizado en el servicio al cliente, hiper focalizado en el servicio al cliente, en el servicio premium al cliente. Y ahí mi experiencia, o sea, como el valor agregado que tenía para mi carrera era que iba a tener bastantes personas a cargo, y eso se romantiza un poco antes, cuando uno es más chico, que le parece que es genial. Que el liderazgo, que acá es el crecimiento, tal cual. Claro, como que es un must que hay que tener en algún momento, como para... Y después vemos en el LinkedIn tantas gerencias con tantas personas. Entonces era mi principal desafío, tal ¿no? cual. Y nada, eso fue buenísimo, pero era un trabajo en sí mismo manejar bastantes personas. 100%. Capacitar y que se vaya, y la rotación, porque también es un área que agota, entonces también tenés eso de estar constantemente en cómo equilibrar la rotación, la cantidad de trabajo que hay, el volumen, digamos, un poco de todo, ¿no? Sí, y las expectativas de cada uno, y también nos capacitaban mucho a nosotros, a los managers, sobre cómo interactuar con el resto de los equipos y con la gente de nuestros equipos, porque todos tienen habilidades diferentes y todos tienen algo bueno y todos tenemos algo malo también, ¿no? Entonces, bueno, focalicemos en lo bueno y capitalicemos eso. ¿Cómo te fue con eso de salir un poco de lo operativo? Porque probablemente hayas estado bien en el barro, en la metodología, en el Bank of Tokyo, y pasar a JP Morgan. ¿Cómo fue esa diferencia de paso a un puesto de liderazgo más estratégico y menos operativo? Si bien obviamente siempre uno no puede dejar de tocar lo operativo, sí, ¿no? Obvio. Fue un aprendizaje como haciendo camino al andar, porque te capacitan, tomás 1000 cursos y bla, y hablas con la gente, tus colegas que te tiran tips o lo que sea, pero lo tenés que hacer vos, tenés que lidiar vos con esa situación, y que no todo el equipo puede eventualmente estar contento, entonces cómo manejar esas cosas. Fue todo experiencias que pasaban y no estaban escritas en ningún lado, ni nadie te iba a decir cómo resolverlas, ni nada. O sea, eran todas cosas que sucedían y habría que ir manejando sobre la marcha. Y también trabajar sobre las encuestas de los trabajadores, ¿no? Entonces, si había habido algún problema a mejorar, focalizar en eso. Entonces yo la verdad es que durante esa experiencia en el Morgan puse muchísima energía al tema del manejo del equipo y de la satisfacción del trabajador respecto a su trabajo, dónde había que mejorar, porque por ahí son cosas que los líderes no ven porque lo dejan pasar cuando se lo dicen, o porque no se lo dicen. Entonces puse toda la energía en eso, porque era lo diferente, era lo que yo no tenía tanta experiencia, lo que tenía que aprender. Entonces como que lo demás, como me decía mi jefa, lo demás, buenos somos todos. Vos tenés que fijarte que hay que mejorar o que vos tenés que aprender. Pero buenos acá son todos. Y es así, pero fue poner toda la energía y el foco en eso, y estar atenta a todo, y un poco liderar desde el ejemplo, o trabajar desde el ejemplo. En el banco la cultura era muy de equipo y no tan de subordinación, y eran oficinas open space como las de ustedes, en donde todos trabajamos en conjunto. No había una diferenciación tan fuerte entre los cargos y demás. Éramos todos un equipo. Y traté de poner toda la energía de eso, estar atento, y también de trabajar desde el ejemplo y liderar desde el ejemplo. Y eso es a lo que más
energía le puse durante ese proceso. Espectacular. Y después de JP Morgan... Y después, como para complicarme la vida... ya que me gusta. Sí, ya que es mi estilo. Me comentan algunos colegas bancarios que estaba abriendo un banco chino en Argentina, pero que no se sabía mucho. Y entonces era crear un banco desde cero, no era comprar un banco, sino crearlo desde cero. Y estaban buscando un gerente de legales y compliance, y mi amigo me lo comentó y nos pusimos a charlar y me propuso, y dije, bueno, vamos a ver cómo es este proceso, y con las entrevistas y demás, a ver de qué se trata, qué vienen a hacer a la Argentina. Y la verdad es que ahí dije, bueno, ¿cuántas veces en la vida me va a pasar que tenga la oportunidad de armar un banco desde cero en Argentina? Y decidí aceptar ese desafío, que era trabajar en la obtención de la licencia del Banco Central. ¿Qué tan difícil fue eso? ¿Querés contar un poco? Fue un proceso bastante largo, pero bueno, estuvo el banco bien asesorado con asesores legales y demás. Entonces el proceso, si bien fue largo, fue bien llevado, y la realidad es que la actividad bancaria es de las más reguladas del mundo, y China es una potencia mundial que también está hiperregulada, con regulaciones más estrictas que la Argentina. En consecuencia, sobrecumplíamos algunos requisitos, porque el banco tiene presencia en 60 y pico de países, en todas las regiones del mundo, y aplicamos el principio de más restrictivo en términos de interpretación regulatoria si hubiese un gap. Claro. En consecuencia, siempre se sobrecumplió con un montón de requisitos que eventualmente el regulador local solicitaba. Entonces fue un poco fácil, entre muchísimas comillas, porque también la casa matriz era así muy, muy rígida, si se Exacto. quiere, en cuanto a cumplimiento. Eso está buenísimo. ¿Qué tanto ayudó eso? ¿Y qué tanto ayudó el expertise de ellos sobre las operaciones acá? Mira, fue clave el tema de pertenecer a esta organización global que además cotiza en el exterior. Entonces está hipercontrolada por los reguladores de China, de Europa, de Estados Unidos, etc. Venían como con procesos, exacto. Manuales. En líneas generales sí, obviamente el negocio difiere de país a país. Claro. Aquí es solo mayorista, en Y otros la países normativa, no. La normativa claro. también. El tipo de negocio que quieren implementar, el tipo de productos que quieren. En Argentina es como la organización más brinda servicios más tradicionales, digamos. Pero obviamente todo eso se adapta al negocio que tenga cada oficina en el mundo. Pero todos esos requisitos ya los teníamos por ser una compañía global que cotiza en China y que está hiper controlada y regulada. Entonces desde ese punto de vista no fue difícil, pero sí era difícil reclutar gente, porque en ese momento de la etapa fundacional del banco, la verdad es que éramos un grupo que llevábamos adelante todo en grupo, o sea, y que apostaban también, ¿no? Siempre es nos una la apuesta. jugamos. Algo nuevo siempre hay riesgo, y creo que también tiene una cara, obviamente, de que a cuanto más riesgo, a lo mejor hay más crecimiento después, pero también tenés la otra cara de, che, a lo mejor me estoy jugando mi trabajo, y es difícil reclutar así, ¿no? Es difícil, y además reclutar no solo a gente para mi equipo, reclutar para todo el banco. Claro. En donde a lo mejor no tenías tanto expertise, ¿no? Porque vos sos cancherísima en el área de legales y compliance, ahora... Sistemas no. Claro, tal cual. Pero bueno, se necesitaba una pata local en ese proceso, y yo colaboré, obviamente, y aprendí un montón, y en ese... O sea, eran muchísimas tareas que no tenían que ver con las tareas de un abogado, de alguien que trabaja en cumplimiento. Y el tema es que justo sucedió la pandemia y todo el tema del COVID, y todo se hizo un poco más lento, y además había que contratar gente, reclutarla sin nunca verse, y después por ahí al año te veías por primera vez, y bueno, es difícil,
Y lo que yo intenté hacer desde el 2019 es trabajar mucho en la comunicación. O sea, es como tener paciencia empática, porque no es un tema del idioma, de si hablas en inglés o en español. Bueno, en chino yo no hablo, pero no es un tema de... Quedará para otra vida igual. Sí, sé un par de palabras, pero sino de que la otra persona realmente entienda lo que vos querés decir y vos entenderlo. Ese proceso cuesta. Entonces lo que yo intento hacer es como fuera de lo idiomático. Es como uno se da cuenta con la cara si el otro no te entiende. Tal cual. Y qué difícil que es eso, o sea, esa percepción si encima no estás cara a cara, ¿no? Exacto, eso era muy difícil. Por eso nosotros insistíamos en poner la cámara cuando hacíamos videocalls, porque si no, no nos entendíamos. Y además porque obligábamos al otro a prestar atención. Y fue mucho el esfuerzo de tratar de buscar la forma de hacerse entender, inclusive a veces de repetir. Entonces, resumiendo y repetir para que eso quede, y también tratar de entender a la otra parte por qué te está diciendo, por algo te está diciendo esto, tratar de buscarle la vuelta como para unir, ¿no? Porque China está acá, Argentina está acá, y los dos nos tenemos que ceder un poco para tratar de comunicarnos y entendernos y demás. Y eso me ayudó un montón para generar muy buenas relaciones con mis colegas, y argentinos o chinos o lo que sea, y tener una comunicación más eficaz, ¿viste? Más empática, más de lograr objetivos y que no queden las cosas en temas abstractos. En pequeños periodos donde estudié un par de clases de chino, ahí terminás de entender, porque no sé, cuando me hablaban yo no entendía si era algo que había sucedido, que estaba sucediendo o que sucederá. Y claro, era una traducción literal de un texto, y no hay pasado y presente, la conjugación de esos verbos en chino. Siempre es en infinitivo y se le agrega una palabra, ponerle mañana o ayer, para interpretar si es pasado. Entonces, claro, por eso no me decían el tiempo verbal. No es que había algo en contra mío personal. Entonces, cuando empecé a estudiar ese tipo de cuestiones más vinculadas con el idioma y la cultura y demás, es como que dije, claro, con mis otros colegas que estudiábamos chino, como que ahí decíamos, claro, ahora entiendo por qué pasa tal o cual cosa. Y eso te hace ser un poco más empático. 100%. O sea, extrapolándolo a lo que son las diferencias culturales. Ni siquiera algo tan literal como el idioma. Me parece súper interesante ese punto. Sí. ¿Cuáles fueron ahí las mayores barreras, si querés? Barreras, desafíos o aprendizajes que tuviste con esta diferencia de culturas. Tanto igual te pregunto, en tus experiencias pasadas, o sea, pasaste un banco americano, japonés, chino, ¿cómo fue ese? Y argentino. Y argentino, tal cual. Hay que tener paciencia. O sea, hay que ejercitar la paciencia y poner freno donde hay que poner freno. O sea, como tener un balance en la personalidad o en la forma de trabajar, pero bastante paciencia, porque cuando las cosas no salen, no siempre es mala voluntad. Muchas veces es porque las partes no se comunicaron bien, y a veces interviene un tercero como pseudo mediador y la cosa se soluciona. Es un tema de comunicación. Pero casi nunca es mala voluntad, tal cual. Exacto, casi nunca es mala voluntad, porque si los dos trabajamos en la misma compañía, los dos queremos que nos vaya bien. Pero hasta entre argentinos pasa esto, digo, que hablamos el mismo idioma y culturalmente lo mismo. Muchas veces es la comunicación o que no se bajó una directiva de la forma concreta y no todos recibieron la indicación correcta de la misma manera. Hay que tener mucha paciencia y hay que escucharlos, porque cuando tenemos tantas diferencias en el idioma, cuando, no sé, una persona japonesa que habla español no habla español como lo hablamos nosotros, entonces hay que dejarlo hablar, porque esa persona está traduciendo del japonés al inglés y el inglés al español. Entonces, si vos lo interrumpís, sí, claro, tal cual, el workflow mental se desconcentra como uno cuando habla en otro idioma que no es el nativo o no estás tan acostumbrado.
Entonces, bueno, que termine ese workflow, como decís vos, de qué es lo que quería decir, porque, y ahí arranca el otro, ahí arranca uno o el otro. Porque si no, es muy difícil la comunicación. Por ahí entre personas que hablamos el mismo idioma o argentino, digo, nos interrumpimos, uno habla sobre el otro, pero como que estás escuchando 5 personas a la vez. Pero cuando no es tu idioma nativo y hay que hacer tanto esfuerzo, por ahí traducís doble, tenele paciencia, dejalo que termine, o ella que termine, para realmente terminar de agarrar la idea y ahí terminar y decir, ya se Tal cual, porque construís una idea cuando te quieres expresar. Entonces no es literalmente la palabra. Es como vos decías antes, no era literal. Entonces entender un poco más el contexto. Y también preguntarle a otro. Por ejemplo, hay algunas personas que hablan, me acuerdo en el banco japonés había una chica que hablaba, que era descendiente de japonés y hablaba japonés, inglés y español. Entonces yo a veces en otros idiomas, tanto en japonés como en chino, el lenguaje es como muy, casi poético te diría, es muy abstracto. Entonces uno si traduce queda como, bueno, y al final, ¿qué es lo que quieren? Entonces yo le preguntaba mucho a ella, a esta persona, ¿qué me habrá querido decir con esto? Y entonces ella me decía, para mí te debe haber querido decir esto, porque fíjate esto. Y todo me cerraba, pero preguntarle a otro también, o sea, dejarse ayudar y pedir ayuda a otro que la tiene más clara en eso. O mismo construir sobre la multiplicidad de opiniones o entendimientos, ¿no? Digo, vos pudiste haber entendido algo, el otro puede haber entendido otra cosa y me parece que está buenísimo poder entenderlo en una... Todos tenemos nuestras verdades, las metemos en una licuadora y sale una nueva verdad, entonces me parece que... Tal cual, sí, pero bueno, es desafiante, es reinteresante, es algo tan diferente que es atractivo en algún punto. Obviamente es difícil, es por momentos complicado, hay cosas que querés resolver en 5 minutos y pensás que lo hubieses resuelto en 5 minutos y no se puede porque hay muchísimas barreras para comunicarse y para entenderse y demás. Pero bueno, es como que en mi caso personal yo me acostumbré a trabajar en este contexto y es como donde me siento cómoda y sé que es así y bueno, cada uno elige dónde quiere estar y a mí me divierte esto, ¿no? Que es un poco complicarse, pero es divertido. Muy bien, fiel a tu estilo. Sí, exacto. Ahí me chiqué, ¿cómo fue el proceso de empezar a hacer desde cero todos los procesos de prevención de lavado, compliance en el banco ahora? O sea, literalmente era una planilla en blanco con determinados puntos que obviamente bajaban desde la casa matriz, pero ¿cómo fue ese desafío? ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue lo que más te divirtió? Lo que hice en ese momento fue de varias noches, un trabajo de hacer un gap análisis entre lo que era la regulación argentina y los procesos que tenía el banco, que obviamente venían de la regulación de la casa matriz. Entonces hice un gap a ver dónde estábamos parados. La realidad es que obviamente la regulación extranjera era más exigente que la argentina en ese momento. Claro, y cómo encontrás ese equilibrio también con el modelo de negocios, ¿no? O sea, que te sea rentable como banco, porque si a mí me dice no te puedes pasar un peso. Sí, bueno, no te puedes pasar un peso, pero estamos en Argentina, a lo mejor un peso mañana vale cero, entonces ¿qué? Lo más difícil es explicar, te digo que de explicar todo, la inflación, me imagino. explicar la Argentina en general, Sí, porque como todo, no solo en el lugar donde estoy ahora, en el pasado también. Bueno, en realidad se puede repatriar dividendos legalmente, pero en realidad no se puede. Pero se puede o no se puede. Como abogada, ¿se puede o no se puede? Entonces, bueno, hay que explicar todo eso y la verdad es que es bastante difícil. Y hay veces que no tenés una respuesta concreta, porque nadie la sabe, pero tenés un feeling, como por vivir acá y todas las cosas que pasamos, decís, mira, no tengo 100% seguridad de que esto va a ser así, pero siento que va a ser así y por algo, y generalmente, sí, por algo el cerebro lleva a esa conclusión. Y después siempre te podés equivocar, pero siempre está esa cuota. Por supuesto, sobre todo cuando tenés que predecir algo que va a pasar, que hay millones de factores que no puedes manejar. Pero como que uno ya sabe un poco eso y sí, es difícil en términos de exigencia porque
nosotros por ahí, considerando la economía argentina y el negocio y demás, hay cosas más flexibles y en los países más primermundistas o potencias no hay flexibilidad frente a determinadas cosas. Es bastante exigente. Más con cosas tan delicadas como la materia. Sí, además, no sé, desde los plazos para cerrar alertas y demás, yo me rijo por los plazos que me indica mi carnet matriz, que son muchísimo más estrictos que acá. ¿Más que 90 días? Sí. Son 30 días. No, perfecto, pero son 30 para, por ejemplo, levantar un ROS. Sí. ¿Y te llega la documentación? ¿Llegás a tratar con tus clientes? Es que no. Imagino que tienen Sí una o sí fuerza tengo que comercial llegar. muy... Sí o sí tenés que llegar. No, Sí. me imagino, pero imagino que tienen una fuerza comercial muy importante como para ese Sí, pulmón y también de el existencia. tipo de clientes. También, es verdad. No es lo mismo trabajar para banca retail o pymes que para compañías que son mucho más sofisticadas, que tienen equipos de legales. Y que saben, porque es muy importante esto, muchas veces te llega la documentación y decís tipo, epa, ¿qué me está llegando? ¿Por qué me piden esto? Y vos como usuario, ¿no? Y es muy diferente cuando ya estás jugando con compañías importantes que, ¿sabes? Es de rutina, ¿no? Es de rutina y esto eso... y esto, mandale, se ocupa alguien que aparte sabe de la materia. Hablas y te entendés y es Bueno, un está ámbito bueno. más profesional y es business as usual para ellos, porque los otros bancos les hacen lo mismo, entonces como que están más o menos acostumbrados, pero sí, los plazos son diferentes y hay que cumplir con el plazo más estricto y se cumple. Obviamente en términos de volumen y transaccionalidad no es gigante, pero hay que cumplir. Y el mayor desafío fue ese, encontrar ese gap y decir, bueno, a ver, me voy a regir por esto, voy a hacer esto, para cumplir con este requisito que me pide la UIF, voy a usar esta herramienta que me da mi casa matriz y lo resuelvo, y para otras no. Y también, y lo más difícil que fue, creo que una semana, muchas noches, como hasta las 2 de la mañana, con China en capacitaciones relacionadas con el uso de los sistemas. Y nada, eso fue importantísimo. ¿Cómo es esa dinámica que tienen con China? ¿Cómo hacen para proveerles las herramientas? ¿Cómo es esa comunicación? No, la comunicación es fluida generalmente a través de algún colega chino que ayuda, que esté aquí. Están acostumbrados porque están en todo el mundo, entonces como que la realidad es que... Entonces cada país le pide a la casa matriz el tal funcionalidad en lo del sistema y lo implementan al toque. Sí. Espectacular. Sí, porque son equipos gigantes. Hacia la eficiencia, digo, ¿no? Porque todo eso que, digamos, que al menos yo prejuzgo para bien, como os decías, positivamente de lo eficientes que son, también lo vuelcan en sus maneras de trabajar, en las herramientas. Y además esto de poder compartir experiencias, porque por ahí, no sé, de la sucursal de Serbia piden determinada función y todos nos llega esa información sobre ese requerimiento al momento del requerimiento o de la implementación. Entonces voy y me lo copio, lo quiero para mí. Está buenísimo, siempre estás al pie del cañón, porque digo, siempre decimos que nosotros a lo mejor estamos un poco más atrás que grandes países primermundistas, Europa, Estados Unidos, y está buenísimo poder tener la primicia, ¿no? O sea, sí, exacto. Cada vez que querés hacer copy-paste y que te digan, che, están sacando esto y esto, y vos sabés que a nivel regulatorio, como vos decías, sobrecumplís y está buenísimo. Está buenísimo. Eso es una reventaja, la verdad es que sí. Un 10. Un 10 y también hay cosas que también uno puede exportar, digamos, porque sobre todo con los colegas de Latinoamérica, en el sentido de que hablamos todos en español en general, sacando Brasil, porque el argentino es como más, me parece, de soluciones de atar con alambre. Sí. O sea, no Va a salir rápido. Va a salir rápido, bien, sí. Con un costo bajo. Como se pueda. Y como se pueda, pero va a salir. Y lo ideal a veces es enemigo de lo posible. Entonces, a veces hay algunas soluciones que sirven, son prácticas y es lo mejor para tu cliente, que es el banco, ¿no? Entonces, eso nosotros entre los colegas de Latinoamérica nos lo compartimos y nos apoyamos con esas soluciones que, como te digo, que son bypass, ¿viste? O atar con alambre. Y eso también está buenísimo. Por ahí no es lo más sofisticado,
pero no importa, lo más sofisticado lo vamos a hacer como coming soon, pero ahora hay que resolver este problema y se resuelve así, y eso nos lo compartimos mucho. Entonces, esas relaciones también te ayudan, porque hoy te ayudo yo, mañana me ayudás vos, y está buenísimo. Ni hablar. Y además de poder compartir el mismo idioma es como catártico también para uno, porque llega un momento que lo único que querés hablar es con alguien español que te entienda. Así que bueno, Mechi, ¿cuáles fueron los 5 aprendizajes más valiosos que tuviste a lo largo de estos años en toda tu experiencia profesional? Wow. Te diría que el mayor aprendizaje fue lograr vencer la batalla multicultural, o sea, de poder trabajar con gente de muchísimos otros países, entender en inglés a personas de la India o de cualquier país de Asia, que es mucho más complicado para uno. Esa batalla fue ganada, digamos, y fue el mayor aprendizaje. También muchísimo esfuerzo de uno, y no es una cuestión de si sos abogado, sos ingeniero, es como algo como humano, no sé, intrínseco al ser humano, de tratar de entender al otro y de que te entiendan a vos también, ¿no? Ese te diría que uno de los mayores. Otro aprendizaje fue lo que te comentaba antes, el tema de manejar personal. O sea, manejar personal es un trabajo extra en sí mismo muy fuerte, y se tiene que alinear todo, ¿no? Porque no todo el mundo está conforme, no todo el mundo tiene las mismas condiciones, características. ¿No? Exacto. Hay personas que les gusta trabajar más solos y que uno no esté tan arriba. Otros necesitan bajes, da igual. Y que todo el tiempo haya charlas de feedback y de revisar pendientes, más micromanagement. Y bueno, hay que adaptarse a cada una de esas personas. Y es como que ahí uno modifica su propio estilo, porque por ahí a vos te gusta trabajar de determinada manera, pero hay que adaptarse al grupo y nada, y que las cosas salgan. Otro tema desafiante, que lo sigue siendo, es explicar la Argentina. O sea, todo lo que tiene que ver con Argentina. Que desde, no sé, me ha tocado ir a conferencias de abogados internos de un banco en el que trabajaba en Estados Unidos. Cada abogado interno hablaba de su país. Cada head de legal hablaba de su país. Y la verdad es que cuando me tocaba a mí, era muy difícil, porque los ratios de la economía argentina no eran buenos, en consecuencia el negocio tampoco lo era en términos proporcionales, muchísimos temas políticos delicadísimos, y bueno, eso es otro trabajo. O sea, es como, no sé si vender a la Argentina, pero cómo representar de alguna manera a tu oficina de tu país en condiciones muy adversas. En lo concreto es malísimo, pero vos la vivís y decís, che, obviamente como cualquier país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero tiene un montón de oportunidad. Yo creo que específicamente en lo que es recursos humanos ni hablar. Y nada, ¿cómo explicás todo eso? Vos decís, che, pero si invierto un peso a lo mejor me sale menos 10. No, a lo mejor no, ¿entendés? Como, es que ¿cómo explicás eso? Es que es muy difícil, porque 100%. No sé si tiene respuesta. 100%. Inclusive el año pasado que estuve en China con mis compañeros de Europa, del continente de Europa, digamos, de todos los países, me preguntaban, pero ¿cuánto hubo de inflación en Argentina? ¿Pero cómo hacen? Ellos se imaginaban una guerra de zombies, la calle, y yo les explicaba, mirá, no tengo respuesta a todo, yo te digo cómo es, cómo vive en general la gente, con todas las cosas malas que pasaban, ¿no? Y que pasan, pero es difícil explicar a Argentina. Y un montón de cuestiones regulatorias y de temas judiciales, de juicios que las grandes compañías tienen que soportar por diferentes, de diferentes fueros, inclusive, es difícil. Y que el otro te mira, el funcionario extranjero del otro lado te mira como diciendo, no puede ser, pero eso es una cargada, no puede ser. Sí. Y bueno, ahí hay que tomar coraje y buscar la forma de explicarle y de generar confianza también para que la otra parte eso te diría que es otra cosa, generar confianza para que
la otra parte que extranjera realmente crea que lo que vos estás diciendo es así o es lo mejor que se puede hacer. Hay que generar esa relación de confianza porque a veces es tan difícil de explicar que decís, mire, sí, yo lo entiendo, es injusto o lo que fuera, pero eso sí. Claro, va en contra de la lógica a lo mejor, pero es algo que... Esto va a pasar. Porque lo viví, claro, porque lo viví, porque lo entendí, porque lo sé. No sé cómo explicarte. Confía en lo que estoy diciendo puede llegar a ser así. Exacto, o por ahí sí lo explicás, pero como que no lo internaliza la otra parte porque le parece una locura. Entonces, bueno, hay que llegar a esa relación empática que tu CEO o tu reporte directo que tengas realmente confíe y que se haga lo mejor para el banco. Y creo que el otro desafío, que es algo que estoy trabajando o que debería trabajar más desde el punto de vista de todo lo que es compliance y antilavado sobre todo, es el tema de tecnología. Generalmente los que estamos en gerencia legales y compliance generalmente somos abogados, o casi siempre. Y somos más reacios a muchísimas cuestiones de programación o manejo de grandes datos y de tecnología, en general. O sea, somos amantes del Word y no del Excel. Es así. Es así. Entonces, no en todos los casos, pero en general es así, o por lo menos desde mi perspectiva. Entonces, eso es en lo que hay que trabajar, porque la verdad es que todas las sanciones o las observaciones de los reguladores y las multas y demás vienen porque no se hizo una buena gestión en términos de datos. Y en los bancos no es que hubo mala voluntad quizás para no reportar determinada cosa, sino que hubo una mala gestión en ese punto. Entonces los equipos de compliance y antilavado tienen que estar muy alineados con un equipo de tecnología interno o externo que les dé una mano con ese asunto, porque hay que dejarse apoyar en donde uno no es tan fuerte, y eso sería como una combinación ideal. Te diría que a la larga creo que en el corto mediano plazo los equipos de compliance de las oficinas de los bancos van a tener muchísima gente, o ingenieros o que no son abogados, que manejan datos y que yo a veces le digo do your magic, porque uno explica lo que quiere y viene otro y hace programa y no sé qué, y sucede el objetivo en común. Y eso es donde todos tenemos que trabajar, y es como la tendencia en el mundo, me parece. Está buenísimo. Bueno, qué interesante. Justo eso iba a mi última pregunta, ya cerrando un poco con nuestro episodio. ¿Cuál es el gran desafío de la banca tradicional en cuanto a lavado, ¿no? AML. En Argentina creo que es y va a ser normas más restrictivas. Y la realidad es que desde la asunción del presidente de este nuevo gobierno, las normas han sido más estrictas, los controles, y la realidad es que la tendencia va a ser a que va a seguir siendo así. Entonces, lo que va a tener que cambiar la banca tradicional, cuando cambió el plazo de 150 a 90 días, fue un escándalo. En mi caso no tanto, porque yo ya me rijo por principios más restrictos de mi casa matriz, pero la realidad es que los bancos van a tener que replantearse todo el como tema. Los procesos o los flujos internos para después dar con cualquier cambio de normativa o cualquier restricción. Sí, porque para todo tardamos mucho. Claro. Entonces la fintech o las otras tipos de organizaciones son mucho más rápidos con todo, implementan todo más rápido. Tendrán sus argumentos de por qué eso es así, porque los bancos tradicionales te van a decir que tienen muchos más controles y demás. Pero la realidad es que en la práctica la banca tradicional es más lenta que todo el negocio más fintech, billeteras virtuales y demás. Entonces ese es el desafío, a implementar los cambios más rápido, y el tema de la competencia, ¿no? Que están perdiendo lugar y no están dando ningún valor agregado, y la gente, el consumidor hace su negocio, hace su mejor negocio. Hay que ofrecerle algo para que esa persona se quiera quedar
en el banco en particular. Entonces, para mí el gran desafío de la Argentina es implementar los cambios en forma más rápida o ser más innovador y más friendly para el usuario, porque si no la competencia toma posesión sobre ese territorio y es muy difícil después volver atrás. Ese creo que va a ser el tema, y sobre todo ahora que los bancos tienen que trabajar más de banco y prestar servicios o productos para proyectos, economías reales, etc. Bueno, el gran desafío es ese, creo. Me encantó la frase de trabajar más de banco. La uso mucho, me encanta. Michi, un placer. Me llevo de vos un montón de aprendizajes, especialmente la parte multicultural y tu empatía. Me parece que está buenísimo y es algo que no se ve muy seguido, sobre todo porque, bueno, vos tuviste una experiencia muy amplia en muchas diferentes culturas, pero bueno, me llevo de vos eso y me parece espectacular, así que agradecerte por tu tiempo. No, creo por que favor. Estuvo buenísimo, espero que la hayas pasado bien vos también. Sí, nos divertimos. Y bueno, muchas gracias. Gracias a vos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Complif. Compliance sin fricciones.